A ver, ¿y si todo lo que nos han contado sobre cómo aprende el cerebro no fuera del todo cierto? El libro Mi cerebro matemático de Héctor Miguel Rosero nos lanza una idea que la verdad es bastante radical. El pensamiento matemático no se aprende en la escuela, no, empieza a formarse desde el mismísimo primer día de gestación. O sea, ¿y si el cerebro no fuera una página en blanco? ¿Qué pasaría si al nacer ya viniera, por así decirlo, con las mates de serie? Esa es la pregunta central en la que vamos a meternos de lleno basándonos en esta investigación psicológica que es cuanto menos fascinante. Por un lado, tenemos la visión de siempre, la del conductismo, que nos dice que el cerebro de un bebé es como un recipiente vacío que hay que ir llenando. Pero, por otro, la tesis de este libro es justo la contraria. Afirma que el cerebro es, desde el minuto uno, una construcción matemática súper compleja. Bueno, pues empecemos por el principio, por la base de todo. Esa idea de que nacemos con una especie de plano, con un conocimiento que ya traemos de fábrica. Según el autor, este conocimiento previo es una estructura que ya está ahí, que es innata, prematemática y que heredamos. Ojo, no es algo que aprendamos, viene en nuestro ADN, se forma durante la gestación y es parte de nuestra naturaleza animal. Y de hecho, esto sigue una regla matemática fundamental, que un conocimiento nuevo solo se puede generar a partir de otro que ya existe, aunque sea de forma implícita. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Se traduce en conceptos muy concretos que, según esta teoría, ya están integrados en el cerebro de un bebé. Cosas como añadir y quitar, más que y menos que, abierto y cerrado, o incluso el sí y el no. Son como las herramientas básicas para empezar a construir la realidad. Y lo más fuerte es que esto no es solo teoría. Las investigaciones que se citan en el libro sugieren que un bebé de apenas 6 meses ya puede diferenciar cantidades. O sea, puede notar perfectamente la diferencia entre ver 2 objetos y ver 3, sin haber ido a ninguna clase de mates, claro. Es una capacidad totalmente intuitiva, casi instintiva. Vale, pasemos a la siguiente fase. Una vez que nacemos con esta base, el cerebro empieza a aprender de una forma, muy particular, sin que nos demos ni cuenta. El cerebro es como una esponja. Absorbe información de su entorno constantemente, pero de manera inconsciente. Estamos hablando de la frecuencia y el tono de la voz de la madre, la postura del padre al caminar, los colores de la casa. Todo eso se va grabando, pero sin que haya un esfuerzo consciente por nuestra parte. ¿Y qué pasa con todo este aprendizaje? Pues que crea lo que el autor llama mecánica emocional. Se trata básicamente de la repetición de una emoción hasta que se vuelve automática, un patrón de conducta. Si una reacción emocional encuentra algún tipo de placer o recompensa, la mente la repite y la repite hasta que se convierte en un engranaje más de nuestra forma de ser. Mirad, aquí tenemos un ejemplo que se ve clarísimo. Un simple gesto de asco del padre al comer brócoli es una emoción que el cerebro del bebé absorbe de manera involuntaria. La pilla al vuelo. Años más tarde, esa información que se quedó guardada puede manifestarse como una reacción física, como ganas de vomitar, ante el brócoli, asociando esa emoción del padre con la comida. Y esto nos lleva a otra idea que es, de verdad, fascinante. ¿Qué pasa con esos recuerdos que creemos haber olvidado? Pues según esta teoría, no desaparecen, ni mucho menos, se transforman. Aquí está la clave de todo. Hay un tipo de olvido que no es un olvido real. Como dice la cita, sufre una metamorfosis y se convierte en un patrón de conducta. Es un recuerdo que, digamos, se esconde de la mente consciente, pero sigue ahí, operando en la sombra. El proceso sería algo así, en 4 pasos. Primero, ocurre un evento, muchas veces algo traumático. Segundo, la mente consciente lo olvida para protegerse. Tercero, ese recuerdo se transforma en el inconsciente. Y cuarto, emerge años después no como un recuerdo, sino como un comportamiento súper arraigado, una fobia o una reacción que no sabemos de dónde viene. Pensemos en alguien con un pánico irracional al agua. Es muy posible que esa fobia sea la metamorfosis de un susto que se llevó en una piscina cuando era un crío. Un susto que la mente consciente ha borrado por completo. El recuerdo no se fue, no. Simplemente ha cambiado de forma y ahora actúa como un programa de autoprotección, una alarma que salta sin pasar por la razón. Y con todo esto en mente, llegamos a la vida social, porque el libro propone que nuestras interacciones con los demás también responden a una lógica, pues sí, a una lógica matemática. Desde el juego más inocente, el conflicto, la rivalidad, hasta las dinámicas de poder, absolutamente todas nuestras relaciones sociales estarían gobernadas por estos mismos principios matemáticos que se forman desde la infancia. Es como si la vida social fuera una especie de álgebra que el cerebro está resolviendo constantemente. Y claro, esto a veces nos lleva a auténticos choques de ecuaciones, como el que vemos aquí entre el mundo de un niño y el de sus padres. Para un niño, la realidad es juego, es imaginación, es fantasía pura. Para el adulto, muchas veces es seriedad, limitación, monotonía. Son 2 lógicas matemáticas totalmente distintas que entran en conflicto, por ejemplo a la hora de la comida.
De hecho, la conexión es tan directa que el autor hace un paralelismo increíble entre leyes matemáticas y realidades psicológicas. La multiplicación es la imaginación, que al final es como exagerar la realidad. La división es compartir. La simetría es la base de nuestra percepción de la belleza. Y el concepto de faltante, de que falta algo, es el origen de la idea de propiedad privada. Entonces, para resumir, ¿cuál es la caja de herramientas matemática de nuestro cerebro según esta visión? Pues está llena de conceptos matemáticos que traemos de serie, un reconocimiento de patrones inconsciente brutal, recuerdos que se transforman en conductas y una forma de ver las dinámicas sociales como si fueran ecuaciones algebraicas, donde la imaginación es una poderosa forma de multiplicar. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta, una de esas que te dejan pensando. Si todo, desde nuestros miedos hasta cómo nos relacionamos, sigue una lógica matemática interna, ¿es nuestra vida en última instancia solo una ecuación que el cerebro intenta resolver? Ahí queda eso.